Muy bien, mis estudiantes, bienvenidos a la clase de lengua y literatura. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la influencia de otras lenguas en nuestro idioma el castellano. Influencia de las lenguas en nuestro idioma castellano. Ok, la influencia que nosotros tenemos, un ejemplo, una de las mayores influencias que tiene nuestro lenguaje castellano, nuestra lengua castellana, es el latín. Casi el 70% de nuestro lenguaje, de nuestra lengua castellana, tiene la aportación del latín, ¿ok? Pero aparte nuestra lengua, nuestra formación del castellano también tiene aportaciones que provienen o se enriquecieron con las lenguas como el griego y las lenguas como el árabe, ¿ok? Entonces, nosotros muchas veces conocemos muchas palabras que parecen que para nosotros son comunes, pero en su origen tienen un origen griego. ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos las palabras que tienen origen griego? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y también tenemos palabras que tienen o provienen del árabe. Hay palabras que provienen del griego y provienen del árabe. Por ejemplo, las palabras que provienen del griego es filosofía, música, aritmética, escena, democracia. Son palabras que provienen del griego, ¿ya? Y tenemos palabras que provienen del árabe, como aduana, almohada, alfiler, ajedrez, azúcar. O sea, tenemos una serie de palabras que provienen tanto del griego y tanto del árabe, ¿ok? Entonces, cuando los españoles llegaron a América, el castellano se enriqueció con la influencia de muchas lenguas nativas y posteriormente también con algunas palabras que provienen del inglés y el francés. Quiere decir que en el castellano también tenemos nosotros aportaciones de la lengua inglesa y de la lengua francesa, ¿ok? Entonces vamos a observar el siguiente video. La lengua española se emplea como idioma oficial en 22 países, desde gran parte de América, África y por supuesto España. Sin embargo, debido a diversos factores, su uso no se limita a estos países, pues está presente en Brasil, Estados Unidos, Belice, Marruecos, entre otros. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene el español que hablamos en la actualidad? El español tiene entre muchas otras influencias la de la lengua árabe. Veamos un breve contexto. Los árabes llegaron a España durante el siglo VII. Primero entraron a Málaga, siguiendo por Granada, Córdoba y Toledo. Posteriormente se expandieron hacia las tierras en torno al río Duero y al río Ebro, siguiendo por Damasco. La conquista de parte de los territorios de la península ibérica dio como origen al famoso Al-Ándalus. Los musulmanes permanecieron allí hasta la expulsión morisca llevada a cabo por el rey Felipe III entre 1609 y 1613. La convivencia cotidiana de los hispanos y los árabes conllevó un intercambio cultural y lingüístico, llevando a los hispanos a tomar palabras directamente de sus conciudadanos. Estas interferencias se daban cuando el hablante identificaba un sonido propio del árabe y lo reproducía según las reglas del español. En gran medida, los hijos de matrimonios mixtos, es decir, de árabes y de naturales de lo que hoy es España, fungieron como vínculo y nexo lingüístico entre las dos culturas. También propició ese contacto el hecho de que no hubiera una imposición de idioma. En el diccionario de la Real Academia Española podemos encontrar distintas definiciones para el nivel fonético-fonológico, pero nos vamos a quedar con dos. La primera como adjetivo lingüístico perteneciente o relativo a los sonidos del habla, y la tercera, conjunto de los sonidos de un idioma. La fonología se encarga del estudio de los fonemas, o sea, estudia cómo deberían pronunciarse los sonidos realmente, de acuerdo a las reglas de cada lengua. La fonética, por otro lado, se encarga del estudio de los alófonos, es decir, la manera en la que los hablantes pronuncian realmente su lengua, de acuerdo a su región, clase social, etc. Cada fonema tiene rasgos que los caracterizan y diferencian del resto. Estos resultan de la combinación entre punto de articulación, modo de articulación,
y uso de las cuerdas vocales. El punto de articulación corresponde a los órganos que utilizamos para la pronunciación del sonido. Por ejemplo, el uso de ambos labios o el apoyo de la lengua en el velo del paladar. Por otro lado, el modo de articulación hace referencia al modo en el que expulsamos el aire al pronunciar. Por ejemplo, si el aire sale con cierta dificultad, como cuando pronunciamos la F, se dice que es fricativo. De acuerdo a esto, entendemos que cada sonido tiene su nombre. Por ejemplo, el fonema F, que corresponde a la letra F, se llama labiodental fricativo sordo. El fonema M, que corresponde a la letra N, alveolar nasal sonoro. Y así respectivamente con cada uno de los fonemas de la lengua española. De la influencia de los árabes sobre este nivel, no hubo como resultado una incorporación de fonemas nuevos, sino un reacomodo de los ya existentes. Es decir, los hablantes hispanos imitaban el sonido que oían de los árabes. De esta influencia resultaron cambios fonéticos en la lengua. L y N geminadas se palatalizaron. Caepulla, caebulla, cebolla. Anu, año. El diptongo au se simplifica en o. Auditu, oditu, oído. Inversión de los fonemas ch, o, f, a, s, zaguan, zaguan. Ya que el árabe no tenía el fonema s como el español, interpretaba ese sonido como ch, perceptivamente similar al palatal j. Sapone, chapone, jabón. Menéndez Pidal dice que este cambio se debe a la evolución normal de la lengua, mientras que José del Valle dice que se debe al parecido articulatorio. Lo importante es que en el siglo XVI el cambio se detuvo gracias a la velarización de ch a j. Las palabras árabes que terminaban en consonante labial, velar, ch o z, eran impronunciables para los hablantes del romance. Esta dificultad se resolvió añadiendo una e final. Además de las aportaciones al nivel fonético-fonológico, los árabes influenciaron el plano morfosintáctico, es decir, el nivel de la lengua que se refiere a la estructura de las palabras, los elementos que constituyen a la lengua como sistema, así como las combinaciones y relaciones que se establecen entre las palabras. Ahora, intenta recordar palabras que comiencen con la partícula al. La mayoría de las palabras que comienzan con la partícula al son de origen árabe. Sin embargo, no existían como hoy las conocemos. En realidad, se trata de un fenómeno causado cuando la escucha de la lengua romance oía al hablante árabe. Al es, para ser exactos, un artículo, el cual se condensó o añadió a una palabra, específicamente a sustantivos. Imagina la palabra casa, la cual posee un artículo que es la. Entonces decimos la casa. La condensación o unión en este caso tendría como resultado la casa, como una sola palabra y no como dos. Ahora bien, la i como sufijo de adjetivo o gentilicio fue otra aportación. Palabras como baladí, maravedí, así como vocablos que se refieren al lugar de procedencia de las personas, en gran medida de origen oriental. Por ejemplo, israelí, yemení, marroquí, pakistaní, etc. Este sufijo de gentilicio sigue siendo productivo en la actualidad. Según Obediente Sosa, un renombrado lingüista e investigador, no existieron influencias en el plano sintáctico. Sin embargo, otros estudiosos, como el filólogo español Rafael Lapesa, afirman que sí y son los siguientes. El cambio de pronombre personal tónico en lugar de un pronombre átono. Ayutáronse las aves a él, ya encontré a ellos. En este caso, el pronombre tónico sería él, que está sustituido por ellos. Así también se da la sustitución del pronombre personal en vez de posesivos. Suyo sería el posesivo, de ellos sería el pronombre personal. Según la Real Academia de la Lengua, el nivel léxico-semántico abarca el vocabulario, es decir, el conjunto de las palabras de un idioma, o de las que pertenecen al uso de una región, su significado y las relaciones de sentido que las palabras establecen entre sí. La influencia de la lengua árabe contribuyó a enriquecer al español con más de 4.000 palabras. Lo más importante, sin embargo, no es la cantidad de arabismos, sino el uso constante en que se mantienen. Por ejemplo,
encontramos palabras relativas a la vida militar como alférez o almirante, que significan jinete. Rehén, palabra que utilizamos para referirnos a una persona detenida contra su voluntad, pero que originalmente significaba prenda. También encontramos palabras relativas a la agricultura y a la alimentación. Por ejemplo, ¿sabías que gracias a los árabes tenemos aceite, aceitunas, ajonjolí, alcachofas, algodón, azucenas? Les debemos algunos oficios o labores como albañil, alcalde, alfarero, y es gracias a ellos que tenemos la palabra tarea, que se refiere a la cuota o impuesto de trabajo. Igualmente nos dejaron algunos términos relativos al comercio, como almacén, alquiler, tarifa. Gracias a su influencia lingüística, hoy en día tenemos alcantarilla, aldeas, barrios, así como algunos utensilios domésticos, por ejemplo alacena, alcoba, alfombra, azotea, jarra, taza. Como ya sabes, los árabes nos heredaron el álgebra, así como la cifra y el elixir o piedra filosofal. También nos heredaron sentimientos como el alborozo, salir con pompa a recibir a alguien, o la salema paz, salvación. Nos heredaron sustantivos como achaque, alcahuete, alhaja, ataúd, fulano, hazaña, adjetivos como asesino y mezquino, verbos como acicalar y halagar, expresiones como de, en balde, hasta, ojalá. Existen otros vocablos que, siendo de otro origen, llegan al romance hispánico por intermedio del árabe. Ejemplo de ello tenemos la palabra ajedrez y alcanfor, del sánscrito, almíbar, del persa, alquimia y zaguán de origen incierto, arroz de alguna lengua de la India, azul, naranja y tambor del persa, guitarra del griego, etc. Por último, vocablos usuales en la lengua española durante la Edad Media comenzaron a verse desplazados a partir del Renacimiento por sus equivalentes de origen latino. Por ejemplo, alfayate por sastre, albeita. El español se considera como uno de los idiomas más importantes del mundo, siendo la lengua oficial en más de 20 países con 400 millones de hablantes nativos. La RAE reconoce 88.000 palabras españolas y 70.000 americanismos. Aunque la mayoría de las palabras del español vengan del griego y el latín, el español ha sido influenciado por varias lenguas y culturas a lo largo de la historia. En el año 711, los árabes llegaron a la península y estuvieron presentes en España durante 800 años. Más de 4.000 palabras vienen del árabe, incluyendo las palabras que empiezan por al, palabras relacionadas con plantas y flores, las matemáticas, la producción de dulces y las relacionadas al comercio. En el siglo XVI, los Países Bajos se independizaron de España y el país se convirtió en una gran potencia comercial naval. Además de palabras navales, también nos dieron palabras importantes como flamenco, brandy y maniquí. Durante el Renacimiento, en los siglos XVI y XVII, renacen las antiguas culturas griega y romana. Aunque no todas, muchas palabras que terminan en ia e ica son cultismos. Napoleón llegó a España en el siglo XIX y declaró a su hermano Giuseppe Bonaparte, también conocido como Pepe Botella, como rey de España. Del francés heredamos palabras de gastronomía y moda. El cine, la música y la tecnología anglosajona han incorporado palabras culturales inglesas al vocabulario español. El español es una lengua viva, que se ha ido enriqueciendo con los aportes de las diferentes culturas a través del tiempo. Por eso queremos